Dios le bendiga, amados hermanos, bienvenido a este estudio más de Escuela Dominical. Mi nombre es el hermano Denis Feliciano, ministro del Señor, por la gloria y honra de Dios. Y en este día vamos a entrar en el estudio número 6, que se titula El Día Grande del Señor. Tremendo estudio, muy bonito. Habla de los últimos días, los días que estamos viviendo actualmente. Y vamos a leer parte, dato que en el estudio bíblico no es tan completo. Los versículos de algunos pasajes, pues tenemos 3 citas bíblicas: Joel, Lucas y Pedro. Pedro cita concorde al español hebreo, del hebreo al español. Y en las otras dos, pues aquí está escrita, faltan algunos versículos, y quiero que ustedes tengan la mejor perspectiva posible de la clase para que entiendan mejor lo que se está hablando en el día de hoy, porque es una clase bastante interesante. Y lo que voy a hacer es que vamos a leer la base bíblica y esas cositas así, y después vamos a entrar en sí a lo que es la clase en el estudio bíblico del hebreo al español, para que ustedes entiendan mucho mejor. Como les dije, la base bíblica se encuentra en Joel 2:28 al 32, Lucas 21, del 25 al 28, segunda de Pedro, capítulo 3, del versículo 11 al 14. Los objetivos de la clase son 3. Número 1, definir cuál es el día grande del Señor a la luz de las Sagradas Escrituras. Número 2, interiorizar el carácter que corresponde a quienes han sido salvos salvos de la ira venidera. Número 3, formular la conducta cristiana que se es propia de los redimidos. Y el pensamiento central dice: este mundo está sentenciado al juicio de Dios, pero la esperanza de los santos es gloriosa. El textuario dice: cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantar vuestra cabeza, porque nuestra redención está cerca. Lucas 21, 28. Eso lo vamos a leer más adelante. Pero vamos a entrar ahorita, como les había dicho, hablar en sí lo que es la clase del original hebreo al español, para que ustedes entiendan mucho mejor. Y está bien bonita porque se ve mucho más claro y se entiende cosas más tremendas. Y vamos a ver que hay una promesa aquí para nosotros, que está escrita claramente. Dice el libro de segunda, Joel, capítulo 2, del versículo 28 al 32, en el nombre del Señor, dice Yeshua HaMashiach. Versículo 28, después de eso, derramaré de mi espíritu sobre toda persona. Sus hijos y sus hijas profetizarán. Sus ancianos tendrán visiones, sus jóvenes serán sueños. Los ancianos tendrán sueños y sus jóvenes verán visiones. Dice el 29, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y los siervos en aquellos días. El versículo 30 dice: antes de que venga el grande y terrible día de Yahweh, que Yahweh es Dios, pondré portentos en el cielo y en la tierra, sangre y fuego, columnas de humo también. El versículo 31 dice: el sol se volverá a tiniebla y la luna sangre. Ya hemos visto que la luna hace como 5 o 6 años atrás, en el 2015 o 16, por ahí vimos las lunas de sangre, o las lunas rojas que salieron, como dicen por ahí, que algunos quieren darle que fueron gases y todas esas cosas, pero nosotros que creemos la palabra del Señor, vemos lo que la palabra de Dios dice, que estaban como sangre, que se veían rojos. Y yo los vi personalmente, se veía bastante rojo la luna aquel día. Dice el versículo 32: pero todo aquel que invoca el nombre de Yahweh será salvo, porque habrá un remanente en el monte de Sión y en Jerusalén, que es Jerusalén, como prometió Yahweh. Todo el que invoque a Yahweh será entre los sobrevivientes. Ahí está la promesa. El que invocare a Yahweh, cuando invocamos el nombre del Señor Jesús, de Yeshua, somos salvos. Vamos a leer ahora en el libro de Lucas, y
Vamos a buscar rápidamente Lucas 21, 25 al 28 para que tengan más entendimiento y agarren en sí lo que quiere decir la palabra de Dios en este día, en esta enseñanza. Dice el versículo 25 del capítulo 21. Entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra habrá angustia entre las naciones por la confusión entre el rugido del mar y del oraje. Los hombres se desmayarán a causa del terror y de la expectación de las cosas que sobrevendrán al mundo habitado porque los poderes de los cielos se sacudirán. Dice el versículo 27, entonces verán al Hijo del Hombre viniendo en una nube con poder y gran gloria. Esa es la señal que nos da el Señor a nosotros, que da diferencia entre los anticristos y Él, porque Él va a venir con poder y gran gloria, no va a venir a aparecerse en el desierto y hablando palabras ahí que dos más o menos que son elocuentes y van a engañar a la gente. No, viene con poder y gran gloria, como que es Dios. Y vamos a continuar leyendo. Dice el versículo 28, cuando estas cosas comiencen a suceder, miren y levanten la cabeza, porque su redención está cerca, como habíamos dicho. Y ahora pues vamos a leer la última cita que está en 2 de Pedro, porque la segunda cita de 2 de Pedro pues está más concordiente con lo que es del hebreo del español del hebreo al español, y la podemos leer para que vean que están parejos. Dice así 2 de Pedro 3:11, puesto que todas estas cosas han de ser desechas, como no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir. Dice el versículo 12, esperando apresurado para la venida del Señor, para la venida de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. Dice el 13, pero nosotros esperamos según sus promesas, siendo nuevo, cielo nuevo y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Por lo cual, oh amados, dice el versículo 14, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallado por él sin mancha e irreprensibles en paz. Así mismo dice la versión del original hebreo al español también. Los datos generales de este tema, de esta enseñanza son: el número 1, la enseñanza es que los hijos de Dios deben estar muy atentos a los tiempos y velar por nuestra conducta a fin de que seamos hallados irreprensibles para el día de Cristo. El autor, hay unos cuantos: Joel, que fue escrito por el profeta Joel mismo; Lucas, también por el mismo que lleva el nombre del libro; y 2 de Pedro, por el apóstol Pedro. Los personajes es Dios, el Hijo del Hombre, que es Jesús, Yeshua, el pueblo de Israel, los creyentes. La fecha, Joel, el profeta Joel, fue escrito probablemente entre el año 835 y 796 a.C. Lucas aproximadamente fue en el año 59 después de Cristo, y 2 de Pedro fue escrito entre el año 65 y 66 después de Cristo. Los lugares, mejor dicho, que fueron escritos: Joel fue escrito posiblemente en Jerusalén, Lucas probablemente en Cesarea, y posible que 2 de Pedro haya sido escrito en Roma. Qué cosa tan tremenda esa, ¿eh? Las variedades que hay aquí de los sitios que fueron escritos, pero la palabra de Dios concuerda, porque es el Espíritu de Dios mismo que está concordando todas estas cosas. Si miramos lo que nos habla el estudio de hoy, lo que nos dice la palabra de Dios, primeramente, nos damos cuenta que los tiempos que estamos viviendo hoy en día tienen la similitud y el cumplimiento de la palabra de Dios. A todo por ciento. Ahí mismo hemos visto lunas de sangre, hemos visto como hay un sonido de trompeta en el cielo. Ya había hablado un mensaje en YouTube, pero bien cortito, porque sabía que iba a dar la clase hoy más extensa, y grabé acerca de eso, por la cual
enseñé cortamente, pero sí hemos visto que hemos oído sonidos en la tierra que la gente no explica dónde vienen y se han confundido la gente porque no saben que los sonidos dónde vienen, porque son sonidos bien hechos, bien bonitos, pero se oyen como una cosa tremenda. Hemos visto tsunamis que han pasado, terremotos tremendos, cataclísmicos, como en ciertas áreas del mundo la tierra se ha hundido hasta que llega el agua, hasta que llega el mar solo, sin haber terremoto, nada más han desaparecido en el agua. Y todas esas cosas confirman las cosas de Dios, pero en sí, si miramos bien, nos habla, porque hay que recordar que la palabra de Dios, especialmente en los últimos tiempos, en el libro de Apocalipsis, nos habla del presente, que es de nosotros, de otro presente, el pasado donde estaban los apóstoles y el futuro que viene siendo la tribulación y la gran tribulación, que son 7 años divididos en 3 y medio, que es tribulación, y 3 años de gran tribulación. Y entonces, después que veamos nosotros lo que pase la gran tribulación, que es mismo que llega Cristo con poder y gran gloria a destruir al anticristo y sus secuaces, vamos a ver el milenio y va a haber la guerra de Gog y Magog, que se cree que va a ser después de todo eso. Y después que pasen esas cosas, es que vamos a ver que en el libro de Apocalipsis enseña que vio el apóstol cielo nuevo y tierra nueva. Muchos teólogos, yo también creo eso. La tierra va a ser consumida totalmente por erupciones volcánicas. Y cuando habla de cosas nuevas, cielo nuevo y cielo nuevo, un nuevo planeta. Probablemente está mucho más grande, que Dios nos va a llevar hasta allá y vamos a vivir con Jesús, Yeshua HaMashiach, conectados directamente con Dios celestialmente, y vamos a cambiar a seres celestiales en nuestros cuerpos perfectos y todo, como habíamos dicho que había pasado en el rapto o en el arrebatamiento, y vamos a estar todos viviendo conforme a la palabra de Dios, felices, porque no va a haber nada sin nosotros. Vamos a estar conectados directamente a Yeshua HaMashiach, a Dios y todos los seres celestiales. Pero vamos a entrar a la clase otra vez. Dice la introducción: las profecías sobre el día grande del Señor constituyen en sí misma una clara enseñanza sobre la naturaleza y el carácter de Dios. Las falsas religiones presentan un ideal iluso sobre Dios al hablar de Él como un Dios amoroso. Hay que recordar que la palabra de Dios dice que Dios es amor, pero también es fuego consumidor. Ese es el resto del versículo. Continuamos, que dice que de ninguna manera castiga a los seres humanos. Pero al estudiar la Biblia nos hallamos realmente que Dios, quien es amor, pero también es santo y justo, y dice que las escrituras contienen muchas referencias a los juicios divinos. Algunos de ellos fueron masivos y regionalmente, tales como el diluvio, la destrucción de Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas. Los hombres en su estado caído no pueden imaginar lo que ha de ocurrir en el día de la indignación del Señor. Otra de las cosas es cuando el hombre ve cosas grandes así y no tiene a Dios, se desborona, porque su mente está canalizada, está atada a las cosas del mundo, al mismo Satanás, y al ver toda esa destrucción que no está fuera de control de la perspectiva de ellos, porque Dios está en control de todo, se vuelven locos y se desmayan, pues ay, que no pueden aguantar y se caen. ¿Por qué? Porque nunca pueden imaginar en su mente carnal con que las cosas espirituales, los juicios que Dios ha mandado sobre la tierra. Y dice así: esta semana vamos a estudiar uno de los eventos más asombrosos de la palabra, que da manera clara que te establece cuán justos son los juicios de Dios, y nos referimos al gran día del Señor. Y la gente se pregunta: ¿qué es el gran día del Señor? El gran día del Señor es el día en el cual Dios dice: ahora es que viene mi juicio, ahora es que viene Jesús a través del reino milenial, ahora que poner las cosas pan, vino, como dicen. Lo vamos a continuar leyendo y dice así la enseñanza del libro. Dice que en el contexto del versículo 30 muestra el derramamiento del Espíritu Santo. Esto sucedió en el día Pentecostés y dio inicio a una era de iglesia. Enseguida en Joel presenta el día de Jehová como un periodo de juicio que comienza con la batalla de Armagedón en el valle de Josafat. ¿Ve lo que nos habíamos dicho? Luego vienen los juicios de la gran tribulación y finalmente la
conflagración, donde el mundo visible será pasado por fuego. En la segunda mitad del versículo 30, Joel dice: antes de tu juicio se ocurrirán. Dios hará ver ciertos prodigios en tipo cósmico, como avisó que en el gran día de su ira se ha acercado. Según también dijo Jesús que el reino de Dios se ha acercado, también se va a acercar la ira de Dios. Dice así, continuamos leyendo. Entendemos que el propósito de Dios es llamar a atención de los hombres a la inminente venida de Cristo. Los elementos de sangre fueron de fuego y columnas de humo mencionados para el día de Jehová, de Yahweh. No recuerda la manifestación de la santidad de Dios al sacar a Israel de Egipto. La sangre del Cordero Pascual libró a los israelitas del juicio divino. Luego de salir de una columna de fuego, los guiaba en la noche y una nube durante el día. Éxodo 14, versículo 19 al 20. Y quizás ellos pensaron, Dios nos escogió, Dios nos guardó. Pero lo que no saben ellos, muchos de ellos en aquel tiempo, y hasta ahora también no lo saben, pues no lo leen bien, que la sangre del Cordero tipifica salvación, que nos cubre y nos da protección del juicio de Dios. Por lo tanto, en aquel tiempo, el ángel de la muerte no pudo herirlo a ellos. ¿Por qué? Porque estaban cubiertos sus marcos, sus puertas con la sangre del Cordero, que tipifica la sangre de Cristo, de Yeshua, el sacrificio que él hizo. Y así mismo como en las puertas fueron puestas la sangre del Cordero, que lo guardó del ángel de la muerte, también a nosotros, cuando estamos redimidos por la sangre del Señor, nos cubre de no pasar los juicios de la gran tribulación así. ¿Por qué? Porque al creer por fe y nos entregamos a Cristo, que Él nos redime, pues ya Él nos salva y nos liberta a nosotros y nos saca de los juicios que van a venir sobre este mundo. No vamos a pasar por eso. Y algunos creen que vamos a ver el anticristo. Quizás si pasa eso, como quiera que sea, de verlo es una cosa, y de pasar y estar aquí y pasar por ella es otra cosa también, ¿me entiendes? Porque hay promesas en la palabra de Dios que nos dicen y nos enseñan y nos apuntan de que seremos librados de esos juicios. Pero vamos a continuar leyendo. Dice: al estudiar el versículo 32, comprendemos que la salvación del Señor no se recibe por vivir en lugares sagrados. La perspectiva profética de los judíos no sobrevivirán en el día espantoso de Jehová por vivir en el monte santo de Jerusalén. Debemos estar confirmados en que Dios no tiene hijos predilectos ahí. En cuanto a la salvación, lo que acabamos ahora mismo de hablar, la única forma de ser salvo es invocar el nombre del Señor, y es aplicable a todos. Antes de la segunda venida de Cristo, durante la gran tribulación, se habrá retribución para los enemigos de Cristo. Juicios severos caerán sobre los irreverentes, como aparece en el libro de Apocalipsis. Desde el capítulo 6 al 19, luego Cristo vendrá a reinar sobre el monte de Sion como el rey sobre todas las naciones. Pero al respecto de invocar el nombre del Señor para ser salvo, no es el mensaje central del Evangelio. Nos dice pero al respecto a invocar el nombre del Señor para ser salvo es el mensaje central del Evangelio. Nuestro Señor lo dijo en Marcos 16:15. Pedro lo mencionó en Hechos 2:21 y 3:19, y Pablo lo enseñó en Romanos 10:9. Tanto en Joel como en la cita de Pedro en Pentecostés está la promesa de salvación que es previa al día grande y espantoso del Señor. La responsabilidad de la iglesia de llevar a las almas perdidas y darle el mensaje de salvación para que ellos reciban al Señor, se llenen del Espíritu Santo y puedan ser salvos también. Y alguna gente se pregunta: ¿cómo vamos a nosotros, con todo lo que está pasando hoy día, hacer todas estas cosas, mi hermano? Porque no puedo estar nuestra propia fuerza, sino con la fuerza del Espíritu Santo, el Espíritu de santidad que mora en nosotros, que tenemos que buscarlo cada día y someternos más a Dios cada día para que llenarnos más de Él
y Él con su amor y su gracia y a través de las pruebas pues, llegar a crecer más y más y nada para poder fortalecernos lo suficiente con unción y poder y sobrellevar toda esta lucha que tenemos nosotros y seguir hacia adelante para algún día, cuando menos nos esperemos, suene la trompeta, la escuchemos y vámonos de aquí. ¿Me entienden? Pero si nos podemos mirar las cosas terrenales, nunca podemos concentrarnos en las cosas espirituales que Dios nos quiere enseñar. Vamos a continuar leyendo. Dice en el versículo 25, los cambios cósmicos a los que Joel se refirió en el Señor los identificó como señales. Dios da esas señales para enviar un mensaje que el fin está por venir. En los últimos años hemos sido testigos de varias lunas de sangre de una actividad celestial que había tenido precedente. Como siervos de Dios debemos entender estas señales y conocer que esta redención está cerca. Apocalipsis 6, 12 y 13. Juan ve el fin y revela cómo será el cumplimiento de ello. Al abrir el sexto sello hubo un gran terremoto y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió toda como sangre. Jesús anuncia que habrá gran bramido en el mar y de las olas. En el verso 26 nos enseña que estas señales causarán temor. También advierte a los pecadores una gran expectación de las cosas que sobrevendrán sobre la tierra. Será tan horrible saber que ha llegado el tiempo de la ira de Dios que los hombres desfallecerán al ver la potencia de los cielos conmovida. Cada hijo de Dios debe tomar en serio la verdad y tener un gran sentido de gratitud al Señor por haberlo librado de la ira que vendrá. Continuamos leyendo. Jesús da a entender en el versículo 27 que todos los hombres verán su advenimiento. Los hombres que estén aquí, que lamentablemente no se arrepintieron, decidieron vivir la vida como dio la gana, no aceptaron a Jesús, se quedaron por la gran tribulación. La mayoría se aceptaron la marca de la bestia, lo siguieron a Él y empezaron a hacer estrago en la tierra. Esos son los que van a ver, junto con los que, poquito que sobrevivan, junto con los del pueblo de Israel que sobrevivan, que van a sobrevivir y que van a estar ahí en esos días cuando que vaya a empezar el Armagedón, que van a ver a Cristo venir con poder y gran gloria. Vamos a continuar leyendo. Dice Jesús, da a entender que en el versículo 27, como había dicho, que todos los hombres verán su advenimiento glorioso. Apocalipsis 1:7 muestra que todo ojo lo verá y los judíos que lo traspasaron también. O sea, aquí dice que los judíos lo traspasaron, pero que los romanos fueron los que lo mataron. Lo único que ellos por el dato que tenían duro corazón, la profecía que se tenía que cumplir. Fueron muchas cosas las que cumplieron eso. Y en inglés se dice those who have seen pierced, o sea que los que vieron que lo traspasaron, que los romanos lo traspasaron, ellos lo vieron y ellos mismos, los mismos judíos los van a ver a Él con poder y gran gloria a regresar para atrás, que eso es lo más importante que estudiamos aquí en la palabra de Dios. Dice que todos lo verán. Mateo 24 dice que los hombres verán la señal del Hijo del Hombre. La segunda parte del versículo 27 dice que el Hijo del Hombre viene con gran poder y gran gloria. Como habíamos dicho, el poder con que vendrá será evidente también a través de los eventos que ya citamos en el cielo, en la tierra y en el mar. La gloria suya está relacionada a la manera intensa como todos los atributos brillarán al venir, sin esconder su mensaje, su mansedumbre. El Hijo del Hombre manifestará su gloria, la autoridad y la sabiduría y la santidad con que vendrá. La recomendación de Cristo en el versículo 28 es que cuando estas cosas comiencen a acontecer, los creyentes se deben erigir, levantar sus cabezas, porque su redención está cerca. La redención mencionada aquí significa el fin de los sufrimientos al que los santos hayan estado sometidos durante la tribulación o la gran tribulación, como lo habíamos dicho, los sobrevivientes. Y al extender esto, nunca debemos tomar livianamente el honor de los hijos de Dios, sino proponernos vivir la
para agradar al Salvador. Y hay que recordar también que la palabra dice que también va a haber otra resurrección. Aquellos que murieron durante la tribulación, los que aceptaron a Cristo, que murieron, dieron su vida por el Evangelio, Dios lo va a resucitar para atrás. Eso está en la palabra de Dios, mi hermano, no lo digo yo. Van a resucitar ahí mismo y van a estar durante la única diferencia es que ellos no van a tener cuerpo glorificado, pero sí Dios los va a levantar. Y van a estar junto con la gente y junto con los judíos que están ahí también, que no se perdieron, sino que se mantenieron firmes y decidieron clamar a Dios para que Yeshua volviera. Entonces todos ellos pues van a estar al reino milenial con Cristo, junto con nosotros también. Continuamos leyendo, dice en el versículo 11, las cosas que han de ser desechas son los mismos elementos mencionados en el versículo anterior. Pedro se refiere aquí tanto a los cielos como a los cuerpos celestiales y la tierra misma. Por tanto, no debemos poner aquí fundamento de nuestra vida, sino buscar las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Este mundo es temporal, pero las cosas que no se ven son eternas. 2 Corintios 4:18, Colosenses 3:1. Dice que la segunda parte del versículo 11 es una exhortación a andar en la vida santa, piadosa, una manera de vivir. Y solamente aquellos que han aceptado a Cristo como Salvador y viven acorde a la gracia divina podrán escapar del juicio. Pero los que deciden vivir para sí mismos perecerán como toda la creación. Y la diferencia es que la creación será quemada y destruida por los inconversos. Irán al lago que arde en fuego y azufre y serán atormentados para siempre. Pedro apela a estas verdades para que llamar a la santidad y a la piedad de los hermanos. La santidad que resulta la de la fe en Cristo, que es la garantía cuando llegue el fin y estaremos para siempre con el Señor. Para meterse, que muchas veces para leer todas estas cosas, mi hermano, hay que meterse bastante en la palabra de Dios, estudiar la palabra de Dios y dejarse llevar por el Espíritu, y tratar de mantenerse siempre en el Espíritu uno, porque si uno se muere en la carne, todas estas cosas se ponen bien difíciles para entender, porque son cosas que solamente se persuaden o se reciben en el Espíritu, no en la carne. Continuamos leyendo, dice aquí que el versículo 3 hace referencia a que los creyentes salvados de los impíos que rechazan a Cristo, o sea que los creyentes van a ser salvos y no como los impíos que rechazan a Cristo. Estos últimos ignoran la atroz de su condenación, mas los hijos de Dios tenemos una esperanza trascendente y esperamos los cielos y tierra nueva a los cuales mora la justicia. Por tanto, nuestra actitud no es de miedo, sino de paz. Sabemos que en Cristo estamos a salvo de los juicios que vendrán, igual que el principio de Dios lo hizo a los cielos y la tierra. Génesis 1:1. Él promete crear los cielos y una nueva tierra, ya sin daño, sin pecado, como que la causó con la presente creación. El apóstol Juan vio en la revelación del cielo nuevo y la tierra nueva en Apocalipsis 21:1. Con esto concuerda la profecía de la nueva creación que encontramos en Isaías 65:17. En versículo 14 contiene otra exhortación a la piedad. En este caso es procurar ser hallados por Dios sin mancha y sin arrugas, irreprensibles en paz. La vida santa no es únicamente responsabilidad del Espíritu Santificador. Esta representa de una vida pura, irreprensible en paz. Concuerda con un sentir expresado por Pablo que los cristianos sean irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. 1 Tesalonicenses 3:13. Esto equivale a disfrutar la paz eterna con Dios. Ahora vamos a entrar al resumen general para así entrar a las 5 preguntas de la clase. Dice: después de estudiar estos pasajes bíblicos que aluden al día del Señor,
Sabemos que en estos son los últimos tiempos. Por tanto, es la hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra redención que cuando creímos. La iglesia tiene su gran oportunidad ahora de evangelizar, discipular y anunciar al mundo que el actual sistema dirigido por el maligno está llamado al juicio. Mas los creyentes fieles seremos salvados de todas las cosas horribles que habrán de acontecer. En el lugar de caer bajo la ira de Dios, seremos llevados a estar con Él en Jerusalén celestial, donde disfrutamos la vida plena que Cristo nos ha dado. La justicia de Dios morará con el pueblo santo en aquellos cielos nuevos y la tierra nueva preparados para los redimidos. Como le había hablado mi hermano, lo que nos enseña esto, que tenemos que estar constantemente preparándonos, llenándonos estas lámparas de aceite completita y tratar de mantenernos lo más que podamos a través del Espíritu Santo, apartados de las cosas que nos alejan de Dios, apartados de las cosas que engrandecen nuestra carne, nuestro ego y todas las cosas que a Dios no le agradan, para poder mantenernos nosotros ser dignos de aquel día de ser llevados de este lugar. ¿Cómo hacemos eso? Sometiéndonos más a Dios, como había dicho, y resistiendo al enemigo, porque si no es sometimiento, no se puede resistir al enemigo, para que oigan a nosotros y así pueden nosotros aprovechar esa oportunidad para meternos más con el Señor. Las 5 preguntas de hoy dicen: número 1, ¿qué hace el día de Jehová grande y espantoso? Dice la contestación: este día acontecerá en los juicios más severos que los pecadores jamás hayan experimentado. La pregunta número 2 dice: ¿qué nos recuerda los elementos de sangre y fuego y las columnas de humo mencionadas en el día de Jehová? Dice que nos recuerdan la manifestación de la santidad de Dios al sacar a Israel de Egipto, la sangre que libró a los israelitas del juicio divino, la columna de fuego que los guiaba en la noche y nube por el día. La pregunta número 3 dice: ¿qué debe acompañar a la invocación del nombre del Señor para que seamos salvos? La respuesta dice: primero hay que creer para justicia, luego invocar al Señor para la salvación. La pregunta número 4 dice: ¿cuál es la actitud requerida? El saber que todas estas cosas han de ser desechas. La contestación dice: la manera como deben andar los creyentes frente a estos juicios debe ser santa y piadosa. La última pregunta dice, la número 5, ¿cómo podemos perfeccionar la santidad que Pedro menciona en su segunda carta? Y su respuesta dice: podemos perfeccionar la santidad en el temor de Dios, o en el temor a Dios, como les había hablado, sometiéndonos a Dios, buscando su presencia, obedeciendo su palabra, orando, ayudando lo más que podamos. Y es que vamos a poder prepararnos para ese evento tan glorioso de nuestra redención y poder llegar al estatuto, a la altura que Dios quiere que lleguemos. No es imposible. Será difícil, pero no es imposible. Solamente tenemos que someternos a Dios para ser llenos del Espíritu Santo cada día más, tener más unción y poder nosotros sobrellevar nuestra cruz como Dios nos manda que la llevemos. Hasta aquí esta clase de hoy. Que Dios los guarde, Dios los cuide, que pasen un bonito domingo, un bonito día, que tengan muchas bendiciones. Recuerde darle like a este video, comparta este video, suscríbase para que este video siga compartiéndose, ya que ya no están muchas cosas que se te comparten. La verdadera palabra de Dios no dejan que pase muy lejos, pues necesitamos la ayuda de todos ustedes compartiendo este video para que llegue así a esparcirse la escuela dominical y también la palabra de Dios. Recordemos que la palabra de Dios es para todos, no es para aquellos que nada más buscamos de Dios, sino para todo el mundo, para salvación, crecimiento de la iglesia y redención y crecimiento espiritual también. Que Dios me los cuide, Dios los guarde, que pasen un bonito día. Shalom.